Bien, vamos a hablar un poquito sobre funciones exponenciales, ¿sí? Hasta ahora nosotros vimos funciones lineales y funciones cuadráticas y funciones polinómicas, ¿sí? Bien, ahora vamos a ver funciones exponenciales. Hay algunos fenómenos que se pueden, digamos, modelizar a través de funciones exponenciales, ¿sí? Y sabemos que esto tiene fuerte relación con los logaritmos, ¿sí? Que es justamente una función inversa a la función exponencial, como vamos a ver a continuación. Entonces vamos a ver algunas situaciones problemáticas donde estén involucrados tanto ecuaciones exponenciales como logarítmicas, ¿sí? Perdón. Bien, recordemos un poquito qué pasaba con las potencias, ¿sí? Algunas propiedades. Como teníamos a elevado a la n, significa que multiplicábamos n veces ese número, ¿sí? Donde n pertenecía a los números naturales. Por ejemplo, 4 a la cuarta es 4 por 4 por 4 por 4, que da 256. Potencia de exponente nulo siempre me da 1, salvo cuando tengo 0 elevado a la 0, ¿sí? Para el resto siempre vale 1. Potencias de exponente entero negativo, ¿sí? Recuerden que el signo negativo en la potencia me invertía la base, ¿eh? En vez de tener a, tenía 1 sobre a, y después quedaba elevado a la n sin el signo negativo, ¿sí? Y esto es válido siempre también que a sea distinto de 0. Un ejemplo, 4 a la menos 3 me va a quedar un cuarto al cubo. Potencia de exponente fraccionario, bueno, vimos que lo podemos escribir de esta manera: a elevado a la m sobre n va a ser lo mismo que escribir la raíz enésima de a elevado a la m, ¿sí? Donde m pertenece a los números enteros y n a los naturales. Es decir, n, digamos, el índice nunca puede ser negativo. ¿Está? Acá tenemos un ejemplo, ¿sí? 4 elevado a la 5 media es raíz de 4 a la quinta. Bien, y también tenemos propiedades de, ¿recuerdan? Producto de potencias igual base, las potencias se suman, los exponentes se suman, quiero decir. En una división de igual base, el exponente se resta. En una potencia de potencia se multiplican. Y acá tienen varios ejemplos, ya lo hemos visto esto. Bueno, vamos a ver algunos ejemplitos rápidamente. Ustedes lo pueden ver más tranquilo en la casa, pero la idea es que lo entiendan, por lo menos el planteo, ¿sí? Las amebas son seres unicelulares que se producen dividiéndose en dos, ¿sí? Entonces supongamos que las condiciones de un cultivo son tales que las amebas se duplican aproximadamente cada hora. Cada una hora, es decir, tengo el doble que la hora anterior, ¿sí? Y que inicialmente solo hay una ameba. Vamos a considerar eso nosotros, ¿sí? Esas son nuestras condiciones. Entonces proponemos calcular el número de amebas que habrá según pasan las horas, ¿sí? Yo lo que quiero encontrar es una función que me represente la cantidad de amebas en función de las horas que van pasando, partiendo que en el tiempo 0, digamos, yo tenía una sola ameba, ¿sí? Entonces cuando tenga una hora voy a tener 2, cuando pasen 2 horas voy a tener 4, cuando pasen 3 horas voy a tener 8, ¿sí? Y así sucesivamente. Si podemos seguir completando esta tablita, ¿sí? Voy a tener 16, 32, 64, 128, ¿sí? Siempre voy a tener el doble que la hora anterior, el doble que la hora anterior, el doble que la hora anterior. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Y si acá tengo 2, ¿sí? Acá que tengo 2 por 2. Y acá tengo 2 por 2 por 2. ¿Lo ven? Acá tengo 2 por 2 por 2 por 2, 4 veces. Entonces fíjense que yo podría representar esto como, para un valor x arbitrario, yo lo puedo plantear a esto como 2 elevado a la x. Y ahí tenemos un ejemplo de una función
exponencial. Yo puedo decir, bueno, las amebas en función de las horas van a ser 2 elevado a esa hora, ¿sí? Y acá tenemos una función exponencial, ¿sí? Donde mi variable independiente se encuentra en el exponente, por eso es exponencial, ¿sí? De una manera más general, ¿sí? Si en el momento inicial hay k amebas, ya no nos dicen uno, sino que hay un número k, y en la primera hora se duplica, entonces hay 2 por k. En la segunda hora van a haber 2 por 2k, y así sucesivamente. O sea, acá esto supone que k vale 1, porque si ahora lo hacemos más genérico, decir, bueno, yo en el tiempo 0, en h igual a 0, tengo que las amebas son en total en un número k. Entonces esta función va a pasar a ser a igual a k por 2h, ¿sí? Eso es lo que está diciendo. Bien, en este problema 1, ¿sí?, vemos una función que crece, siempre crece en función del tiempo, ¿no es cierto? Pero también tenemos casos en donde la función puede llegar a decrecer. Por ejemplo, en el problema 2 nos hablan de sustancias que se degradan, se desintegran con el tiempo. Entonces, en el laboratorio se hace la observación de una sustancia particular que pierde el 2,5% de su masa cada día, ¿sí? Y al inicio de ese experimento su masa fue de 3 kilos. ¿Está bien? Entonces acá no podemos hacer este cuadrito, miren. ¿Cómo es el cuadrito este? En el tiempo 0 tenía 3 kilos, perfecto. En el tiempo 1, si me dicen que perdió el 25% de su peso, ¿sí?, ¿cómo calculo yo el 25% de algo? Puedo multiplicar por 25 y dividir por 100. Eso lo podemos ver más fácil en una regla de 3 simple. Fíjense. Es decir, si 100% es 3 kilos, el 25%, ¿cuánto va a ser? Va a ser 25 por 3 sobre 100, ¿no es cierto? Y esa expresión es la que está acá. Por eso es que dice, bueno, en el tiempo 1, yo que tenía 3, pero tengo también que restarle a esto el 25%, que es 3 por 25 sobre 100. Si saca factor común 3, acá le queda 3 por 1 menos 25 sobre 100. O sea, 3 por 1 menos 25 sobre 100. Que esa cuentita da 0.975. ¿Sí? Para el segundo día hace lo mismo, nada más que empieza, ¿sí?, porque yo en el día 2 ya no empiezo con 3, ya empecé con 2.975. Le resta el 25%, ¿sí? Y fíjense que esto es como tener, acá saca factor común 2.925 y le queda 2.925 por 0.975, pero 2.975 era a su vez 3 por 0.975. Entonces fíjense cómo lo va escribiendo acá, 3 por 0.975 al cuadrado. Entonces, ¿cómo sigo? En el tiempo 3, 3 por 975 al cubo, a la cuarta, a la quinta, a la sexta, y cada vez, fíjense ustedes que me va dando valores más pequeños. Obviamente, ¿no? Dijimos que se va desintegrando todo esto. Así podemos observar que por cada masa, por cada día, la masa disminuye un 2,5%, y luego vamos a multiplicar ese 9.75 para poder obtener la fórmula, que va a ser esta que está acá. Masa en función del tiempo igual a 3 por 0.975 elevado a la t.
donde t indica el tiempo, que es la variable independiente, y m la masa de la sustancia, la variable dependiente del tiempo. Bueno, y ahí me responden todas las preguntas que me habían hecho, ¿sí? Y acá tenemos un grafiquito donde representa cómo va disminuyendo la masa en el pasar de los días. Entonces, en ambos problemas que vimos, la variable independiente se ubica en el exponente. Por eso decimos que estamos hablando de una función exponencial. Entonces, de manera general, dado un a mayor que 0, ¿sí?, y distinto de 1, ahora vamos a ver por qué, llamamos función exponencial de base a la función definida por f de x igual a k por a elevado a la x. Esto es muy genérico, ¿sí? Y obviamente a tiene que ser menor que 1, distinto de 1, porque si no, 1 elevado a cualquier número sigue siendo 1, ¿no es cierto? Y fíjense en los ejemplos que vimos recién. El comportamiento de la función, ¿sí?, se refiere a si la función va a crecer o va a decrecer, ¿sí?, varía según el valor de a, si a es positivo, ¿sí?, o si a es negativo. Perdón, si a es mayor que 1 o menor que 1, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si a es mayor que 1? Y tenemos el ejemplo, el primero que vimos. Acá, por ejemplo, a valía 2. Y dijimos que la función siempre iba creciendo, 2, 4, 8, 16, bla, bla, bla. Pero cuando ese valor de a es menor que 1, o sea, está entre 0 y 1, por ejemplo, el problema 2, la función va a decrecer. Entonces, no es que siempre crece o siempre decrece, no. Va a depender del valor de a, ¿sí? Acá hay algo particular, si hay un ejemplo igual a 2x, 2 elevado a x. Si realizamos una tabla de valores, tenemos para 0, 1, para 1, 2, para 2, 4, para 3, 8. Pero ¿qué pasa con los números negativos? ¿Sí? Recuerde que las potencias negativas me invierten mi base. Entonces yo voy a tener, cuando tenga elevado a la menos 1, va a ser un medio a la 1. Cuando tenga a la 2, a la menos 2 va a ser un medio elevado al cuadrado, o sea, me queda un cuarto. Cuando tenga a la menos 3 va a ser un medio elevado al cubo, que me queda un octavo, ¿sí? Y fíjense cómo es la representación de eso. Pasa por 1 acá, porque para x igual a 0 igual a 1. Después va creciendo muy rápidamente, pero antes, fíjense que va decreciendo muy lentamente, ¿sí?, para valores negativos. Fíjense acá una observación que me dice que para cualquier valor de a que sea positivo, ¿sí?, cuando x valga 0, siempre la función va a valer 1. Porque recuerden lo que dijimos, cualquier número distinto de 0 elevado a la 0 da 1. Entonces siempre la ordenada al origen en estos casos va a ser 1. Y esto también es importante. A medida que el valor de x aumenta, el valor de a la x también. O sea, el valor de y, como vemos acá, fíjense cómo aumenta rápidamente. Y si el valor de x decrece, ¿sí?, si nos vamos para el lado negativo, entonces el valor de ax tiende a 0. Porque ustedes imagínense, cuando más negativo sea el exponente, más se va a acercar a 0 el valor de a la x, pero nunca lo va a llegar a ser 0, ¿sí? Por eso es que decimos que tiende a 0, tiende a 0, pero nunca es 0,